pasado una cantidad de vicisitudes, pero en la actualidad es un museo molino con toda la maquinaria intacta, y cuando digo toda la maquinaria, solo lo que todo el mundo tiene en mente. Son las ruedas, las muelas que hacen la molienda, los cárcavos, los saetines, etcétera, etcétera, sino que además en el siglo XIX se introdujo una maquinaria de la época de la industrialización. En la planta de arriba hizo un arrendatario llamado Peñalver, que esa maquinaria, ya lo comenté el otro día en el autobús, disculpen en ese diario de los otros días, en el que hace la misma fuerza hidráulica, con base de poleas, cuerdas, etcétera, hace también la función de separar de modo automático la harina de salvado y ceremonial de salvado, la base de máquinas, máquinas de limpieza, máquinas para mí. El caso es que el molino no, pero más que el molino fue el molino. La persona que ostenta, a día de hoy, sigue presentando el molino, que es propietario, o propietario, y pues allá, hace ciertos años, hace 35 años, pero con la cabeza perfectamente ordenada, lúcido, que explica de maravilla, cautiva. La explicación cautiva a la mujer. Y a mí me cautiva. Luego sucedieron una serie de anécdotas que no voy a contar ya, pero al final me decidí por escribir esto. Iba a ser inicialmente un ensayo, eso sí es cierto, un estudio, un trabajo académico. No era solo sobre el molino, era sobre el molino, era sobre la comarca. Todo el proceso de la repoblación de la Sierra Sur de Jaén, después de quedar en la guerra de conquista, cuando llega Fernando III el Santo, arrasa por completo toda aquella zona, no quedaría sobre piedra. Y es Carlos, cuando ya es emperador, Carlos V emperador, quien, porque hubo un intento previo por parte de su madre, Elisa Juana, pero no fructificó. Pero ya sí que Carlos consiguió llevar adelante la acción repobladora y repobló sobre la marcha 4 núcleos, 4 asentamientos, y entre otros fue Valdepeñas. Y uno de los miembros de su corte, que era un caballero de la guardia de caballo del emperador, se quedó con los derechos del molino. Se construye el molino, se levanta la iglesia, se levanta el concejo, se trae a los pobladores, que son 160 familias, se ubican aquí en otros 3 núcleos, en la zona aquella, de la zona, Campillo de Arena, Mancha Real, Los Villares y Valdepeñas. Y a partir de ahí empieza a funcionar aquello y este señor se hace con derechos. Este venía con la corte, era flamenco, de Flandes, elegante. Y se casa con una de España, española del norte, Isabel de Urtubia, tiene un hijo, Diego Leclerc Urtubia. Ella enviuda y se casa con un arcero de Segovia, lo noble, que fundan un marino. A partir de ahí ya todo es crecer, expandirse, conseguir bienes, conseguir una barbaridad. Y todo lo que va pasando por el molino hasta la época de la desamortización son casas no eléctricas. Tal era la importancia que tenían Canteville históricamente en el antiguo régimen. Era la industria principal, porque no la que daba de comer, que permitía que la gente viviese. Y todo lo que hay en torno a eso es una historia llena de situaciones difíciles. Bien, pues con esas mimbres, insisto, yo voy a hacer un trabajo académico, pero he de aquí que mi hijo me dice: ¿qué estás haciendo, papá? Digo, pues escribiendo eso. ¿Pero eso qué es? ¿Un ensayo de esos académicos que hacéis? De eso que no lee nadie. Casi nadie. Digo, pues sí. Pues no, pues conviértelo en una novela. Y además que empiece con un asesinato. Y ya está. Y entonces, no, ahora tiene la experiencia de la novela previa, aquella de Viaje Secreto a Armenia, no es para ti ya una cosa tan novedosa, tan extraña. Claro que la puede convertir en novela. Bueno, me documenté de forma exhaustiva, hice varios viajes a lugar, hablé intensamente con Serafín, la persona que ostenta el lugar, el molino, recorrí la zona, bueno, porque soy geógrafo, entonces
la deformación profesional de la presente. Novela, hay geografía, bastante historia. Eso está presente. Pero también está presente la intriga, el suspense. Hay del orden de 200 personajes citados. La mitad aproximadamente son históricos, son reales, que arrancan desde el siglo XVI, que llegan hasta la actualidad. Y la otra mitad, son aproximadamente la otra mitad, son de ficción, personajes inventados. Se mezclan unos y otros en historias verosímiles. Lo digo porque todo el mundo que ha leído la novela y que me ha comentado, me lo ha dicho. Son verosímiles. Por inventadas que estén, esos relatos, por inventados que estén, son verosímiles. Podrían haber ocurrido perfectamente esas historias. Y no es lo mismo que la fantasía que dice, bueno, esto no es real, un rollo, un cuento, no, esto es verosímil, podría haber ocurrido. De hecho, fíjense, finalmente, sobre todo por la incidencia de la editorial Aliar Ediciones, ellos me sugirieron que el título fuese este, Sucesos del Molino de Santa Ana, porque en realidad se recogen muchos sucesos. Pero yo llegué a pensar la posibilidad de llamarle el Molino de Santa Ana entre lo que sucedió y lo que pudo suceder. No pudo haber sucedido, porque realmente pudo haber sucedido, lo que aquí se cuenta. Esto efectivamente, como decía Luis, es una trama que empieza con un crimen atroz y que luego se retrotrae esto más atrás. Esto sucede en el año 2014. En 2014 tiene más de ser, pero no lo voy a revelar. Y a partir de ahí, luego ya vuelve a 2 semanas antes, a instantes, los instantes que van al molino, con tantas visitas, con seres, con personajes, todos inventados en este caso, y varios tipos. Hay un tipo socarrón, hay otro que no le gustan nada más que las historias morbosas y turbulentas, hay una mujer muy espabilada, muy lista, muy inquieta, hay un adolescente, hay un chico y un viejo que está siempre por allí merodeando, una persona de la tercera edad, merodeando frecuentemente. Todo esto está presente junto con los personajes y conforme van viendo el molino, se van intercalando estos relatos que tienen principio y fin. Los relatos son historias, se podrían leer incluso de forma independiente. Uno no quiere hacer la secuencia completa de la lectura, yo no leo tanto, un metazo, tanto de tu Word, me voy a leer el relato número 7. Podría hacerlo, porque la mayoría de fin es mi historia completa. Lo que ocurre es que cuando se hace la lectura completa de principio a fin, es mejor en tanto y cuanto, efectivamente, hay un secreto, un misterio que se tiene que descubrir y que los relatos son la clave. En los relatos está la clave de ese secreto de esta persona. Y que finalmente pues, ha sido el causante de determinado tipo de sucesos truculentos. Por tanto, es una historia que tiene una trama principal y unas tramas, 12 tramas por cada uno de los relatos, y que culmina con una crónica periodística. Una de las cuestiones que a mí me gusta, la crónica periodística, que es la que finalmente aclara todo. Se supone que 10 años después de los sucesos acaecidos en 2014, sale una crónica periodística en un periódico ficticio de Jaén, una periodista ficticia, que escribe la crónica de lo que sucedió 10 años antes, de los sucesos que conmocionaron a la población y ahí es donde esta crónica periodística ya revela todas las incógnitas, todos los interrogantes que se han ido sembrando a lo largo de la vida. La novela es compleja, densa, no engañarles, requiere una atención a su lectura, estar acostumbrados a la lectura, porque en cualquier momento se marca una idea, que luego va a ser clave para entender bien el resultado final. Pero en cualquier... Y luego, además, si quieren decir esto, el hecho de que tenga una trama principal, 12 subtramas, los relatos y la crónica periodística, además está reforzado, aparte del contenido, por el propio lenguaje. De modo que
La trama principal, digamos que es un lenguaje un poco más normal, menos retórico. En cambio, los relatos son más retóricos, son más literarios, en ese término, más mayor profundidad lingüística, pero donde además, esto ha sido lo que más esfuerzo me ha llevado a la hora de escribirla, he procurado que ningún relato, porque están todos, digamos, puestos en distintos periodos históricos, ¿no? Digo rápidamente, uno está ambientado, por ejemplo, hay dos en el siglo XVI, tres en el siglo XVII, tres en el siglo XVIII, dos en el siglo XIX y uno en el siglo XXI. En todos los casos he procurado que en los diálogos de los personajes, en las palabras que se utilizan, incluso las formas de decir y de construir frases, fuesen de la época. No fuesen algo anacrónico. Eso ha sido lo que más he hecho. ¿Cómo lo he hecho? Un poco por encima. Pues, primero, haciendo estudio lexicográfico, leyendo estudios lexicográficos, utilizando diccionarios históricos y leyendo literatura de esos tiempos. De forma que, cuando yo tenía escrito un diálogo, constataba si esas palabras, esa forma de expresarse, lo hacía, por ejemplo, por un ejemplo, Cadalso. Bueno, pues Conde. Estaba en el relato de la picaresca. Eso es lo que más fuerte. Luego, también les digo que hay una relación de personajes al final de la obra. Como les decía antes, están puestos por capítulos y por relatos, y distinguiendo los que son históricos, reales, personajes que de verdad han existido en la historia, y personajes distinguidos unos y otros para que el lector no se diga, pues este lo he inventado o este realmente existe. Y eso creo que puede ayudar, ¿no?, en la comprensión del texto. Aparte, termino con un capítulo final, que llamo Nota del autor, en donde explico, en primer lugar, todo el proceso que me llevó a escribir esto, y donde tiene un especial protagonismo mis conversaciones, muchas conversaciones, con Serafín Parra, porque no conocen el propietario del molino, también mis paseos, mis recorridos por la zona, no solo por Molinos, el municipio, la comarca. De hecho, aquí hay referencias no solo a la provincia de Jaén, no solo a esa zona y a la provincia en general, sino también a la provincia de Granada. Varios personajes son granadinos, más. Lamentablemente, la persona asesinada es profesora de la Universidad de Granada. Además, la conocemos muy bien. La dejaron fatal, la cargaron de una manera muy drástica, muy... A ver, sí, tiene nombre y apellidos que procuré en el directorio de la universidad comprobar que no existían. Lo que no quita que no puedan existir en el futuro. Y era buena muchacha, también. No, además la pista de todo lo que se monta, sabe muchas más cosas. Eso es casi y luego la segunda parte de la nota del autor, ahí lo que hago es decirles, poner la relación de toda la documentación manejada que he hecho. Documentos históricos y literarios, muchísimo. Tengo una idea así, porque lo he recorrido bastante, porque de formación profesional, no acostumbrado a mirar los territorios, vamos de esa, ¿no?, de observarlo, de identificarlo, de interpretarlo, etc. Eso es una parte de la profesión. Eso es lo que tiene menos mérito. Aquí, si algo tiene mérito, aparte de lo que antes les decía, de que los textos, sí, el lenguaje. En todo caso, y a ver, inventarme tantas historias. Es que me invento yo un montón de historias. Pero sí, además, digo,
es la parte graciosa del asunto. Y yo, si quieren, le puedo leer los trabajillos, porque he habido hacerlo, ¿no? A ver, por ejemplo, el principio de la novela empieza así. Una mujer tendida boca abajo y con parte de su cráneo hendido, quebrantado. Salpicaduras de sangre reseca sobre el denso y atezado cabello, que asimismo se esparcía por el frío olvido. La dantesca escena no podrá ser jamás olvidada por una señora casi octogenaria, que la descubrió con gran espanto y desde la baranda que flanqueaba la acera del extremo inferior de la calle. Habían recorrido apenas 4 o 5 minutos desde que la campana de la iglesia parroquial de Santiago tañera a las 8 de la mañana, en aquel frío y brumoso lunes de mediados del invierno del año 2014. Superada la primera fuerte impresión, la asustada anciana corrió lo más rápido que pudo, dadas las limitaciones impuestas por la artritis que padecía, a la vivienda más cercana al lugar donde yacía el cadáver para dar la voz de alarma. Nunca antes, hasta donde recordaban los más longevos de la población, hubo un hecho de tal gravedad que afectase a una persona foránea, y menos todavía si se trataba de un presunto asesinato, según las observaciones preliminares por los agentes de la policía local, que fue la primera fuerza de orden público que acudió a la escena del grave suceso. Este es el tono, digamos, el lenguaje, el tono, el tipo de lectura o de escritura utilizado en esa trama principal que parece. Ahora voy a leer algunas entradas de algunos de los relatos. Hay 12 relatos, leeré de 3 o 4, por ejemplo, el relato segundo se llama, se titula La abuela quebrada, y empieza así. Las 2 enormes y graníticas piedras traídas desde el centro de Castilla en carretas tiradas por yuntas tuvieron un viaje azaroso. Aquellos caminos tortuosos, fácilmente erosionables, embarrados cuando llegaban las precipitaciones abundantes y polvorientos en pleno estío, hacían incómoda cada estancia parada y aventurado todo despejado. Tanto si era corto como largo. En no pocas ocasiones se produjeron accidentes, a veces incluso mortales. Pero, por fortuna, no fue el caso de ese viaje acaecido en abril de 1991 entre Sierra de Guadarrama y Valdepeñas de Jaén, pues muertes no acarreó, aunque sí el motivo de disgustos, penalidades y dolencias. La muela volandera voló. La volandera son todas que hacen las 2 muelas que hacen la molienda, está la solera y la volandera, que es la que gira. La muela volandera voló literalmente al precipitarse por la acusada vertiente de la bandera, encontrándose la expedición a casi una legua de distancia en media jornada del destino, cuando la carreta que cortaba volcó al pasar sobre una traicionera cárcava abierta en el borde del camino. La tenue luz crepuscular y una animada, a la par que distraída, conversación que mantenían los 3 carreteros le impidieron verla a tiempo de detener la yunta de cuellos o de intentar esquivar. Puedo decir que este relato termina bastante malamente. Bastante malamente. El tercero, los mañosos forasteros. Este es muy gracioso. Este quiere recordar un poco el mundo de la picaresca española. 2 viajeros llegaron a una gran casa solariega, situada en la calle Real de la Villa de Valdepeñas de Jaén, una cálida mañana del 6º mes del 2º año de la 3ª década del 17º siglo, diciendo ser entendidos en montañas. Total, 1600 pesos. Tras haber sido, eso lo acabo de decir yo, no lo pongo aquí, 1600 pesos. Tras haber sido escuchados por un sirviente de mirada torva, fueron conducidos a la presencia de don Felipe de Arceo y Valera, que es un señor hidalgo, un señor noble, a la sazón 5º señor del mayorazgo de Arceo, hijo fuera de matrimonio del fundador de la institución y, por tanto, propietario de innumerables bienes raíces, entre ellos los molinos harineros de Santa Ana. Tan pronto como echó el ojo a los forasteros, les pidió referencias. Argumentando haber sido objeto de hurto en el camino que les traía desde Pinolejo, los solicitantes de empleo adujeron haberse quedado sin documento alguno y sin apenas dineros ni pertrechos de los muchos que habían acumulado de una y otra especie en su laboriosa vida y que portaban sobre 3 mulas que asimismo les fueron robadas por salteadores malnacidos, pero buenos con el puñal y la espada. No se os ve heridas ni harapos de tales puntiagudas armas, dijo el señor Arceo, nada más observar detenidamente el cuerpo y ropa de los menesteros. Somos gente de paz y nos inclinamos más hacia la súplica que a la fazaña, justificó el más avejentado de los forasteros. Y pronto quedamos rendidos y en la su merced, añadió el más joven, pero sin mismo de inferior estatura, mayor perímetro torácico, más cabezón y cabelludo. Sí,
nada más mostraron sus afilados argumentos de mano, que sumaban 8, pues 4 eran los salteadores y ninguno manco, añadió el primero. Ahí ya solo rogamos por nuestras vidas y nos despedimos de las nuestras con las bestias y también de nuestros cerejos y dineros, completó el segundo. En esta historia, los forasteros dicen saber de un montón de oficios, incluido la política, un montón. Y luego verán que no saben de nada, no de cárceles esto. Pero eso ya lo dejo para las ya le ya solamente 8 par de entradillas. Una de ellas es el relato Miguel de bandoleros. En este caso, estamos ya en el siglo XIX, recién iniciada la primavera de 1845, 13 bandoleros capitaneados por Caparrota. Caparrota es un bandolero que existió, Lo que pasa es que yo lo coloco aquí, en una zona donde probablemente no llegó nunca a estar. Probablemente no hay constancia, aunque tal vez sí. 13 bandoleros capitaneados por Caparrota decidieron dar descanso a la Sierra Meridional de Córdoba, porque era de Doña Mencía y donde más trabajaba era en el sur, para extender sus fechorías hacia las tierras vecinas de la que desde hacía apenas 12 años era la provincia de Jaén, cuando la provincia, en 1823. Procedentes de Doña Mencía y provistos de un cofre y de varias sacas casi hueras, alcanzaron 2 días después al Caudete, tras pasar pacíficamente en esta ocasión por Figueros y Luque. Una vez fuera de su habitual zona de operaciones, los vecinos de esta villa jienense fueron asaltados, como así mismo ocurrió el día siguiente con los de Castillo de Hugo. 3 días ocultos pasaron después en unas oquedades del Cerro de la Morenica, cerca del puerto, cuando los bandoleros supieron de la persecución por parte de un destacamento de la Guardia Civil, tras la voz de alarma dada por los alcaldes de las villas en mal día, visitadas por Manuel Flores o Caparrota, a decir de sus alias, junto a su mujer, María Gabriela Collado, y los 11 hombres de su partida, pues en esas villas dejaron heridos y de ellas se llevaron caudales. La rapilla efectuada llenó de joyas y monedas de oro y plata, tanto el cofre como 2 sacas que colgaban de la yegua sin montura. Parece que ya hemos esquivado a los malditos migueletes, dijo Caparrota desde el collado de la Morenica con el despuntar del quinto día. Vamos a la villa de allí abajo. Si han estado alguna vez en Malareña de Jaén y han estado en la zona de la Morenica, y arriba, desde el collado, desde el puerto, se ve perfectamente el final del valle, el núcleo de Malareña. Si te gran visite la compasión, dijo Antonio Ordóñez, seguro que allí haremos otra buena recaudación, Todavía tenemos una saca vacía, añadió Gabriela. Y si nos faltaba saca donde echarla afanado, con el sudor de nuestra frente y la amenaza de las navajas de los trabucos, ya veremos otra a los vecinos. En esta historia, también he de decir que no termina muy bien. Y, para terminar, no siga haciendo spoilers que no lo vamos, creo que era historia que leer. Y finalmente, le voy a leer, por último, el que para mí es el relato más simple. A mí, personalmente, me emocionó escribirlo y me emociona leerlo. Lo tengo ubicado en 1907. Es un matrimonio de atocheros, de braceros, que tienen una vida perra, terrible, donde además la mujer, evidentemente, lo pasa bastante peor que el hombre, el marido. Por razones que no hace falta explicar, y mucho más en esa época, y donde he tratado de plasmar la crudeza de la vida de personas de esta índole, y no solo por el oficio que en ese momento desempeña, se llama el relato duodécimo, muerte en el relato Chapa, sino también por las vidas previas de ambos, lo que padecieron, las situaciones por las que pasaron y que vivieron, y verdaderamente trágicas. Y aún así, creo que no deja de tener una cierta sensibilidad en la forma en que he tratado de narrar esas situaciones tan duras. Voy a leer un par de párrafos y después ya termino la intervención. Cansados y sedientos, los braceros Federico y María dirigieron sus pasos hacia el rincón de la cocina, única estancia de su pequeña, oscura y húmeda casa, que cuenta con ventana, tosco fregadero y alguna que otra losa. Casasita en la calle Maunillo. Saciada la sed con el agua de un cántaro, para
cena apenas había un trozo de queso de cabra en la fresquera y medio gazo de pan de centeno, aparte de unas cuantas almendras y nueces en un cuenco de barro cocido. Desde que el rato solar asomó por encima de las montañas y hasta 2 horas antes del ocaso, en ese octavo día de mayo del año 1907, entre María y Federico consiguieron recolectar en las asperezas del café 17 arrobas de estado, aunque hubiesen querido llegar a 19. Pero el calor sofocante de aquel día, el agua recalentada de sus damajuanas y los más de 4 kilómetros y por el escabroso camino de uno de ellos, que distanciaban su vivienda de los predios donde venían realizando la recolecta de hacía ya semana y media, les hizo desistir a falta de apenas 2 arrobas para cumplir los propósitos de la jornada, de cada jornada. Mañana y pasado intentamos 20 cada día y ya está, dijo María. Bueno, he puesto una voz menor. Mañana y pasado intentamos 20 cada día y ya está, dijo María, nada más soltar el lazo de coja. Mañana nos ponemos 1 hora antes en el Tajo y cogemos 21. No sé qué pasado, solo lleguemos a 19 o todavía a 18, dijo Federico, que me acostumbraba a atender las sugerencias de su 2 tercios del trozo de queso y otro tanto del pan y de los frutos secos se les ocupan así diligentemente el hombre, mientras la mujer se acercó a los molinos de Santa Ana para vender allí una cestita de pleita que ella misma había confeccionado durante el domingo, como en otras muchas ocasiones, y con el dinero obtenido comprar algunas cecinas y huevos en la carnicería de la calle Carrera. Como le digo, esta es una historia probablemente no la más trágica en términos de sangre, pero sí de triste, en términos de drama. Pero también hay relatos que son puramente jocosos, cómicos, por ejemplo, el concubito del molinero, puramente y hay sexo y sangre. Vale, reto. En definitiva, no quiero pensar más. Les animo a que lean la novela. Obviamente, antes lo comenté, como decía, esto es una caja que tengo aquí, que me ha dejado la editorial para, por si alguien quiere comprar el libro, se lo pone a precio de feria, un poquito más barato que en las librerías, pero que yo de esto, ya lo de decirlo, lo sabe todo el mundo, es que de esto ya lo apenas digo nada. Esto es penoso, ¿no? Esto es el sangre del campillo, ¿sabes? Que le ponía la tela, el hilo, la aguja, el trabajo. Entonces, la que verdaderamente ilusiona a cualquier escritor de papel que escriba papel, que esto representa es que por lo menos la gente diga lo que escribe, ¿no? Porque por las ganancias, hasta que no sé, solo en el caso de los bestsellers, y esos son uno de cuánto, de cada 10.000, ¿no? Yo diría que quedé absolutamente sorprendido y fascinado cuando me dijeron que en España en los últimos años se tienen publicado el orden de 60.000 títulos de novelas. 60.000 títulos. De los cuales 59.900 desde 5 años. Bueno, en cualquier caso, ahora voy a dejar la palabra a Fernández para que primero, si quiere decir una cosilla, porque he salido el libro y porque además me acompañan en otras presentaciones. Aquí en Granada lo hicimos en el Conde de Gavia, la comunidad de Jaén, la CN de Jaén, porque yo soy natural de Bari, entonces para quien quiera o desea hacerse una pantalla, digo aquí que va a salir mucho más barato, y que Rafa, pues, quiere decir unas palabras ahora y sobre todo que nos cante, ha venido a darnos un pequeño recital de canciones muy bonitas. Bueno, yo me voy a poner de pie porque Miguel Ángel ha conseguido 2 cosas. Una, que yo venga a cantar aquí, cuando he cantado en muchos sitios, pero en el aula de mayores no. Y no sabes la pasta que te cuesta. Y entonces, bueno, pues, nada, ¿cómo le iba a decir que? Además, para la presentación de su libro, del libro que yo he leído, que he presentado un par de veces y que tengo que recomendar, porque yo soy el que se lleva la comisión. Entonces Miguel Ángel no gana nada, pero yo sí, si te diera unos pocos más, pues oye, por supuesto que no. La segunda cosa que ha conseguido Miguel Ángel es que después de 25 años dando clases en el aula de mayores, yo nunca me había sentado. Soy un profesor incapaz de sentarme. Toda mi clase,
esta aula y otras que antes pasamos por la Facultad de Ciencias y otros lugares que finalmente nos vinimos a la medicina, yo doy la clase de pie. Entonces, bueno, nunca había visto yo este aula sentado. Tú venís de la casa de pie, Bueno, pues eso también se lo debo a Miguel Ángel. En relación al libro, ha sido muy bien presentado por Luis y por el propio autor, pero a mí me gustaría decir algunas cosas. No porque yo tenga comisión en el libro, que no la tengo, sino porque creo que el libro es altamente recomendable. Y no es recomendable porque sea mi amigo, porque yo lo leyera por partes, completo, etcétera, etcétera, porque conozco a Miguel Ángel hace mucho tiempo, sino porque creo que es un buen libro. Y se ha quedado corto en el esfuerzo que supone. Yo tuve la suerte también de dirigirle su tesis doctoral y es un hombre de unas capacidades profesionales, académicas, fuera de toda duda, ¿no? Comentaba usted que las descripciones geográficas son muy buenas, porque Miguel Ángel es un magnífico profesor de campo. Yo también soy de campo, seguramente no tan magnífico como él, pero en fin, sé de su pertinencia y de su solvencia y de su experticia a la hora de describir el paisaje. Esto nos une a los dos, somos dos grandes amantes de la geografía, del medio ambiente, de la historia, y no se ha dicho con suficiente claridad que este libro también es un libro de la historia de España. Uno se puede leer la historia de España, pues hablando de reyes, de batallas, pero también a partir de lo que pasaba en la vida cotidiana. Y el molino que plantea Miguel Ángel como punto de partida, por toda esa serie de casualidades que ha contado, ¿no? Para contar de manera narrativa y de ficción, pero a la vez, digamos, aposentada en esa concreción geográfica que hacía referencia y un conocimiento bastante profundo y dilatado de la historia de España, pues es una forma de conocer otra historia de España. Otra historia de España que desgraciadamente desconocemos, ¿no? Y el esfuerzo que ha hecho Miguel Ángel para ponerse en cada siglo, en cada momento, en cada circunstancia, qué podía pasar, digamos, en la vida cotidiana española a través del suceso del molino, me parece absolutamente encomiable. Y está muy bien escrito. Yo se lo decía, que bueno, si la tesis doctoral ya ha de pegarse un tute, porque hay que atarlo corto, porque es que es muy expansivo, ¿no? Y aquí, claro, como no le estaba diciendo la tesis, pues ha hecho lo que le daba la gana. Entonces, bueno, se ha pegado un tute que su mujer ha tenido que aguantar, supongo, y que es también encomiable que un profesional como él, un magnífico profesor y también profesional de la geografía, de la ordenación del territorio, etcétera, etcétera, haya encontrado tiempo para hacerlo. O sea que es un tío raro, en el buen sentido de la palabra, y yo solo tengo que recomendarle que estamos emitiendo, porque no les va a defraudar, porque tiene muchas capas, muchas perspectivas de lectura, a cual de ellas más encomiable. Y bueno, yo no venía a presentar el libro, pero bueno, esto lo tenía que decir porque me parece que es de justicia. Y voy a decirle una cosa, ya que Miguel Ángel ha hablado del spoiler y tal, no se le ocurra leer la crónica periodística que viene al final, por favor, ¿no? Lo dije en las otras dos presentaciones y lo digo ahora, porque si uno lee la crónica, entonces se entera de todo y pierde absolutamente la gracia. Él ha dicho que pueden leerlo a saltos, que cada uno de los relatos tiene su propia capacidad de ser autocontenido y tener un... Pero, por favor, la crónica periodística no la lean, no la lean y déjenla para el final, si no se van a cargar la gracia de entender todo lo demás. Bueno, sí. Muchas gracias por... Ahora ya... Yo quiero hacer una pregunta. Yo compré tu libro, estando en la Facultad de Filosofía y Letras, pues venía caliente, recién sacado de la editorial. De la editorial, pues lo tenías en tu maletero y allí te lo compré. Lo enseguí una vez. Fui a la primera presentación y digo, ¿qué me he perdido? Después de haber leído el libro, ¿qué me he perdido? Con la presentación que han hecho aquí, ¿qué no he leído? Y yo no soy de leer dos veces el mismo libro. Yo estoy de ir avanzando el libro, pero no de leer dos veces el mismo libro. Total, que lo cogí otra vez, lo volví a leer. Y ahora en esta, con la presentación que ha hecho Luis, ¿no? Que se puede decir, se puede hacer una sinopsis más alta, pero no más clara. No más clara, porque es que ha sido clavado, un paso.
Y Me he sorprendido. y lo voy a tener que volver a leer, y no quiero. Quiere decir que ya no voy más a presentaciones tuyas. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué tienes tú de molinero? Que si tú antes conocías el oficio o te gustaba o eras aficionado, porque como hablas con esa soltura y con ese tecnicismo de, vamos, que parece que Lo he aprendido, lo he estudiado, pero yo de antes no tenía. ha sido ahora, cuando te has documentado, ¿no? Yo sí tengo alguna experiencia de joven, era de zapatero. De zapatero, de venta de zapatos, de comerciante de zapatería. Pero vamos, que Pero no de molinero, ¿no? y una observación es que me dais mucho coraje los que os quitáis la gafa para leer. Bueno, que ahora toca que yo diga que vamos ahora a disfrutar unas cuantas canciones. Antes lo dije, canto óperas. De hecho, he cantado muchas veces arias, operísticas. Pero le dije, a ver, que el techo es relativamente bajo. Y cuando tú cantes ópera, vas a bajar, vas a cantar cosas un poquito más ligeras. ¿Vale? Bueno. Voy a estar con ustedes, una ferra de baile, que nos va a dedicar con Bueno, como hemos empezado por el final y ya me han aplaudido, me puedo ir. Bueno, cuando Miguel Ángel me dijo bueno, esto también era una forma de culminar mi relación con este aula, como les he dicho, que a mí me trae muchísimos recuerdos, y les voy a contar. Bueno, uno de ellos es obvio. Yo empecé a dar clases en este aula cuando se fundó, con el profesor Vidal, y claro, los alumnos eran las madres de mis amigos, y más de unas veces, tú eres Rafa, que estudiaste en su madre, ¿te acuerdas de no sé qué, tal y qué cosa? Y fue pasando el tiempo. Pasaron casi 25 o 30 años, y bueno, pues entonces ya, al final, yo también soy del aula de mayores, aunque no esté ahora mismo en ese lugar. Pero bueno, esta es una manera también, lo que voy a hacer aquí hoy, es una manera también de cerrar, ¿no?, el círculo de mi relación con el aula de mayores. El aula de mayores, por cierto, que, como digo, su 25 aniversario, creo recordar que coincidió con la pandemia, corríjanme si me equivoco. Y yo iba a dar un curso de la Facultad de Medicina en el aula magna, pero se suspendió por la pandemia. Entonces ya de aquello nunca más se habló, porque coincidió efectivamente una de las... Quizá alguno de ustedes lo recuerda, que a los 25 años, a los 30 años, no recuerdo bien, coincidió con la pandemia. Y entonces, como tuvimos aquel año y pico de impas, pues luego ya no se volvió. Y entonces, ¿quién me iba a decir a mí que a través de Miguel Ángel, bueno, no en el aula magna de aquí de la facultad, pero en este aula iba a cantar eso? Evidentemente yo canto ópera, zarzuela, muchas cosas. Pero bueno, como estamos en Granada, pues entonces digo, bueno, pues que el tema sea Granada. Ya están esperando que cante Granada, ¿verdad? Sí, que la cantaré. Pero bueno, antes de llegar ahí lo voy a cantar un poco más, no demasiado, con algunas canciones que tienen que ver con Granada. Como estamos en un aula de poesía, de literatura, pues voy a cantar, o empezar cantando, acordándome de algunas canciones de nuestro poeta más conocido e insigne, que es, saben ustedes, Federico García Lorca. Entonces voy a cantarles un par de canciones, las canciones que le cantó la argentinita, son muy conocidas todas de ellas. Una es Anda Jaleo y otra es Toro. Como verán, soy un tenor muy atrevido porque canto sin coger notas, sin guitarra, sin piano, a pelo, pero bueno, soy así y bueno. Yo le subí a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. ¡Anda, jaleo, jaleo! Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. En la calle de los muros mataron
las flores de su corona, las flores de su corona. ¡Anda, jaleo, jaleo! ¡Anda, jaleo, jaleo! Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. No salgas paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. ¡Anda, jaleo, jaleo! ¡Anda, jaleo, jaleo! Corón. Las manos de tu cariño me están bordando una cama con agremán de alegría y con esclavina de agua. Cuando fuiste novia mía por la primavera blanca, los cascos de mi caballo, 4 sollozos de plata. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Por la noche salgo al campo y me harto de llorar, de ver que no me quieres nada y yo te quiero tanto. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Ahora voy a cantar una canción que me enseñó mi madre. Mi madre cantaba muy bien, por eso yo estoy cantando desde los 4 años. Como saben, Miguel Ángel fue compañero mío en el colegio, y a mí en el colegio me llevaban por las aulas porque le cantara. Le cantaba un elefante, pero bueno, me llevaban por las clases a cantar. Y bueno, quizás pues heredé, ¿no?, de mi madre, que cantaba muy bien algunas cosas. Y esta canción me la voy a cantar, que seguro la conocen ustedes, pues me la enseñó ella, pero la aprendí con 8 o 10 años. Cuando por supuesto no era tenor, sería soprano, niño cantor. Es una canción muy conocida, por lo menos digamos en el ámbito de nuestra edad es bastante conocida, que en su momento pues fue un boom absolutamente, que la cantaba Luis Mariano, que era obra de Francis López, llamado El Rey de la Opereta. Este hombre tenía una historia muy curiosa, y es que su padre emigrado, su padre era odontólogo y emigró a los Estados Unidos. Conoció allí a otra emigrante vasca, se casaron y volvieron al País Vasco. Las cosas de la vida, es que los libros a veces son como la realidad, aquello de la ficción. Bueno, pues resulta que un vasco que había emigrado a Estados Unidos, a México, y se había hecho odontólogo, conoce a otra emigrante y se vienen al País Vasco. Empieza a ejercer la odontología y nace Francis López. Y Francis López, como hijo de médico, pues se va a París a estudiar medicina. Y acabó bien, era como Miguel Ángel, que hacía varias cosas, ¿no? Estudiaba su carrera y tal, pero le encantaba la música. Era pianista, compositor,
y finalmente pasó a la historia por sus composiciones operísticas. Tiene una gran cantidad de operetas, en una de las cuales está precisamente Violetas Imperiales, que es la canción que les voy a cantar. Que seguro que la conocen. Violeta, para ti traigo yo esta canción, la misma que aprendí en tu antiguo pregón. ¿Te acuerdas en Granada, al pie del albaicín, juntos en el jardín que nos dio su ocasión? Sabes que ya no habrá primavera si tú no estás aquí, violetera. La primavera ha venido, yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Piensa en esta corte francesa, es más que gitana princesa, Violeta de España, tú en tierra extraña vives dando sentido a este amor. Yo tuve un ruiseñor que llegó a suspirar, ¿para qué quiero amor si nadie me va a amar? Ramito de violetas que luzco en el ojal, me siento emperador de violeta imperial. Era un día de primavera cuando me dijo la violetera: cómpreme usted este ramito que son las primeras, van a traerle la suerte, su suerte es mi flor. Vuelve a tu rincón de la Alhambra, donde odia la luna tus sombras. Violeta de España, tú en tierra extraña vives para el recuerdo de aquel Pues vamos entonces a acabar un par de ellas más. No sé si me estoy pasando de tiempo, ¿vamos bien? Vamos bien, ¿no? ¿A qué hora regresas de aquí? Tenemos llave. Damos canciones sin problema. Vale. ¿Están ustedes cansados? ¿No? Me quedan dos, bueno, podría cantarles más. En el Palacio de Carlos V, y aquí hay alguien que estuvo, Miguel Ángel estuvo, Juan estuvo, estuve hora y 50 minutos delante de 800 personas cantando. Pero bueno, hoy tranquilo que no va a pasar. Vamos a acabar entonces con dos muy conocidas, una conocidísima. No sé por cuál empezar y por cuál acabar. Bueno, bien, voy a semi-acabar. Están ustedes esperando con Granada de Agustín Lara. Y luego dejaré para el final otra que casi me gusta más que la Granada de Lara, que me gusta, y con la que yo muchas veces he cerrado muchos conciertos. La primera es Granada de Lara.
Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía que yo te vengo a Granada ensangrentada en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada, Manola cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol, de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de Rafa, cántanos Adiós Granada, por favor. Bueno, pues Adiós Granada a petición del novelista. Pero esto cobro más, ya lo sabes. ¿Cómo hacemos cuenta? Bueno, a esta canción le tengo yo especial devoción. Miguel Ángel me la ha escuchado varias veces y por eso creo que me la pide. Es una canción que, aunque pertenece a una zarzuela, a la zarzuela de los emigrantes, está basada, no sé si hay aquí aficionados al flamenco, supongo que algunos sí habrá, ¿no? Bueno, está basado en uno de los palos de Granada. Granada tiene la granaína y la media granaína. Entonces esta, Adiós Granada, está basada en una media granaína. Es un emigrante que vuelve a su tierra, y es una canción. Miguel Ángel decía que él se ha emocionado en no sé qué capítulo. A mí con esta canción me pasa un poco. Adiós Granada, Granada mía. Adiós Granada, Granada mía. Ya no volveré a verte más en la vida. Y me da pena vivir lejos de tu vera y del sitio donde reposa el cuerpo de mi morena. Hacen la guitarra. Ram, 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 ram.
como vos somos pobres, me han mandado orquesta. Dobla campana, campana dobla. Dobla campana, campana dobla, que tu triste sonido me trae la voz. Que hora tan ahora en los míos lo siento. Dobla, dobla, campana. Pues nada, gracias de corazón por esta asistencia a todos ustedes. Gracias especiales a Rafa por cobrarme la ratito con las ferias especiales. Y gracias, por supuesto, a Luis y a Pepe por han sido artífices de que tengamos esta tarde aquí. Así que muchas gracias. Gracias. Hasta otra ocasión. Muchísimas gracias.